Bueno, pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nos encontramos una vez más en este proyecto que tenemos de respuesta rápida libertaria en relación, bueno, pues acontecimientos de la actualidad internacional, hechos importantes dentro de las redes sociales, etcétera, etcétera, y qué bueno que sería interesante dar una perspectiva libertaria de ellos. En esta ocasión, bueno, pues nos llama mucho la atención el triunfo de Giorgia Meloni en Italia, siendo la primera mujer que será primer ministro en ese país. Y bueno, pues además la enorme uniformidad de la prensa internacional que le ha llamado de todo, neofascista, fascista, ultraderecha. Bueno, eso no nos debe de extrañar, eso siempre sucede cuando alguien fuera de la izquierda gana, y entonces, bueno, pues se trata de alguna manera de migrar su triunfo. Pero bueno, yo creo que en el caso de Meloni, pero eso es una cuestión personal, probablemente haya algún sustento. Pero bueno, lo importante no es lo que yo diga, sino gente que realmente pues conozca del tema, y por eso invitamos en esta ocasión a que nos hable del triunfo de Meloni, lo que representa y lo que puede venir para Italia, a Leonardo Facco. Leonardo Facco es el fundador del movimiento libertario en Italia y de un semanario, un medio de comunicación llamado El Miglio Verde. Ha colaborado en diversos proyectos de medios de comunicación y es autor de diversas obras como El elogio de la evasión fiscal, El elogio de la antipolítica y el elogio del efectivo, del dinero en efectivo. Bueno, entonces invitamos a Leonardo. Te agradecemos mucho, Leonardo, que estés con nosotros para darnos un poco de luz en este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que es muy interesante lo que están haciendo porque yo he leído bastante la prensa internacional en estos 2 días y es claro que de un lado, o sea, del lado de los anticomunistas, vamos a llamarlos así, y del otro lado, o sea, del lado de los progresistas, que son comunistas, vamos a llamarlos así, sobre la cuestión italiana han entendido poco y poco entienden realmente. Yo sinceramente, entre todas las personas que he leído, la que más me ha gustado con un simple post en Facebook ha sido Gloria Álvarez. La Gloria Álvarez, que sabemos bien, tú la conoces bien, los mexicanos la conocen muy bien, es una libertaria y ha dicho en este post una cosa muy simple. Dice: los mismos conservadores de derecha que insultan, hostigan y denigran a las mujeres por ser libertarias piden respeto para su nueva títere en Italia, mientras los socialistas, que solo defienden a las mujeres cuando son marxistas, lloran de histeria. Y ella es la que mejor ha entendido la cuestión, porque ha llamado Giorgia Meloni títere, y yo creo que llamarla títere es correcto, porque, ok, el hecho de haber terminado con unos 10 años casi de gobiernos italianos que no tenían legitimidad, porque eran gobiernos técnicos elegidos por el presidente de la República y sobre todo en manos de la mayoría, vamos a decir, comunista, progresista. Ahora lo que sucede es que llega un gobierno elegido por la gente. En primer lugar, ha obtenido este gobierno, esta coalición de centro-derecha, donde está el partido Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, ha ganado con una mayoría muy larga. O sea, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y tiene mayoría muy larga también en el Senado. Pero la cuestión sobre quién es Giorgia Meloni yo creo que es muy importante. Y en primer lugar, Giorgia Meloni representa un partido que ha tenido una continuación en la historia italiana de la Primera y Segunda República, así la llaman las repúblicas que empezaron en el año 1948, una continuación que es
la continuación del partido demócrata que se llamaba Movimiento Social Italiano, que era un partido nacido como con herramientas del partido fascista, ¿ok? Y que se ha evolucionado en los años, ha cambiado nombre en los años 90, llamándose Alleanza Nazionale, y luego, por peleas de ellos, se ha evolucionado nuevamente hasta transformarse en Fratelli d'Italia. O sea, la cultura real no es una cultura fascista por cómo se entiende cuando se habla fascismo según el experimento histórico que duró 20 años en Italia, pero es una cultura muy estatal. Todo en el Estado, nada fuera del Estado y nada en contra del Estado. Esta es la cultura y la mentalidad de Giorgia Meloni y de su partido. El hecho de que sea el primer partido italiano es simplemente una, vamos a decir, combinación de factores que han sido los 10 años de gobiernos técnicos, la cuestión pandémica, porque esta cuestión de la, así la llaman pandemia, yo he escrito 3 libros sobre la pandemia y les aseguro que no ha habido ninguna pandemia en el mundo, simplemente lo que está pasando es otra cosa. Pero esa cuestión ha llevado a Italia y los últimos 2 gobiernos, el gobierno de Conte y el gobierno de Mario Draghi, a usar restricciones con respecto a las libertades individuales y hasta constitucionales que por cierta parte han extremado a la gente, y la gente se ha dado cuenta que no se podía seguir viviendo de esta forma. O sea, aquí se ha llegado a una situación en la cual en Italia no se podía trabajar y todavía hay partes de gente que labura que no puede trabajar si no está vacunada, además de otras restricciones que tienen que ver con la vacuna para poder visitar a familiares que están, por ejemplo, en los hospitales o en las casas de cura de las personas ancianas. Han habido restricciones donde no se podía entrar en locales sin mascarillas por larguísimo tiempo. Han habido restricciones donde si no eras vacunado no podías ir a la escuela, no podías practicar deportes, no podías ir en un restaurante, no podías ir al cine, no podías montarte en un autobús. Pero ¿cuál es la cuestión? Es que en todo esto el Partido Fratelli d'Italia en realidad ha colaborado, aunque estaba en la oposición, ha colaborado con el gobierno que ha puesto todas estas restricciones. Simplemente diciendo, bueno, sí, ok, ahora hay que poner estas restricciones, pero vamos a ver si pasan por el Parlamento para que se pueda discutir esto, porque nosotros tenemos otra idea de cómo hacer restricciones o cosas así. Entonces, decir que en Italia hubo una revolución cultural o una revolución política de forma liberal, como he leído en algunos diarios, en alguna prensa internacional, no es verdad. Es absolutamente falso. Así como no es verdad que con Giorgia Meloni regresa el fascismo. Absolutamente tampoco es verdad, porque ahora es en la línea democrática que se mueve el partido de Giorgia Meloni y es en la línea democrática que Fratelli d'Italia va a seguir siendo el partido de mayoría junto a los otros 2 partidos que son la Liga Norte y Forza Italia, que van a tener un gobierno nuevo aquí, pero que es un gobierno que seguramente hará todo lo que dice exactamente la Unión Europea. Bien, Leonardo, me parece que has tocado los principales temas que queremos preguntarte, pero bueno, por ejemplo, yo quisiera saber, Leonardo, eh, en este caso, para la señora Meloni, ¿cómo podríamos entonces calificarla? ¿Qué etiqueta tú le pondrías? Ya, yo sé que las etiquetas son empobrecedoras, pero para las personas comunes y corrientes son importantes, así como sigue funcionando la etiqueta de la izquierda y la derecha. Bueno, aunque nos dice poco del mundo real, es importante en términos de comunicación para darnos a entender. Tú como un actor reconocido en las actividades libertarias
y como además una organización que tiene una estructura. Recientemente acaban además de hacer su congreso hace unos pocos días, es decir, no eres un advenedizo en el mapa político italiano y lo has venido siguiendo y observando. Bueno, yo quisiera que me dijeras desde tu punto de vista cuáles son esas dos o tres etiquetas que podríamos decir que caracterizarían la personalidad y los posibles planes de gobierno de Meloni. Ok, entiendo. Según las claras etiquetas políticas que se usan hoy en día, es claro que definirla de ultraderecha o fascista, como dice la prensa internacional neomarxista y como lo dice de cualquier persona que no es progresista, es un falso. Pero si vemos a la política, vamos a decir, tradicional, es claro que Giorgia Meloni es parte de ese mundo que políticamente se llama de derecha. ¿Ok? De derecha, o sea, conservadores, patria, familia, esas cosas, o sea, ese tipo de cultura. Dios. Ahora, mi cultura es diferente. Yo soy un anarcocapitalista, yo soy un extremista de la libertad, yo soy transhani radical en definir las cosas. Entonces, utilizo otro tipo de definición. Una definición que tiene raíces en los estudios de Oppenheimer, que decía que hay, en realidad, la lucha de clase existe entre dos tipos de grupos de personas: los que producen y trabajan y viven de su producción y de lo que hacen, y los parásitos. Bueno, si esta es la división libertaria, una división que para mí es muy, muy importante y es mucho más efectiva con respecto a la vieja división política o etiqueta política. Bueno, Giorgia Meloni es totalmente, como diría Javier Milei, un miembro de la peor casta política que existe, una parásita total. En su vida, Giorgia Meloni nunca ha hecho un trabajo suyo en propio, nunca ha trabajado en su vida, simplemente toda la vida la ha pasado viviendo de política desde cuando tenía 16, 17 años. Y desde entonces, Giorgia Meloni, que no es nueva la política italiana, porque hay gente que no se acuerda del gobierno de Silvio Berlusconi de los años 2010, donde Giorgia Meloni, que en aquel entonces era mucho más joven que hoy, era ministro de ese gobierno, ministro de la juventud para los problemas políticos juveniles, estas cosas estúpidas que no tienen claramente algún sentido, sino demostrar que el Estado quiere simplemente actuar en todas partes de la vida de un individuo, o sea, entrar en plenitud en toda la sociedad civil. Entonces, esta es la etiqueta que yo le doy a Giorgia Meloni. Políticamente, una persona culturalmente de derecha, sociológicamente o libertariamente, un parásito y un miembro de la casta. Bien, gracias, Leonardo. Ahora bien, entremos un poco en las ideas de Meloni. Generalmente, bueno, pues se habla precisamente de lo que has venido mencionando, bueno, pues esas ideas de familia tradicional, de un arreglo tradicional de la sociedad en contra de la inmigración, en contra de la ideología de género, en contra del globalismo representado por Bruselas, la Unión Europea. Eso no es verdad. Eso Bueno, no es verdad. es lo que se dice, es lo que se dice. Claro. Ahora bien, Eso es lo que dime adelante. No, eso es lo que se dice claramente porque se usan los mismos paradigmas que se usan para cualquier persona, como puede ser. El próximo domingo tocará a Bolsonaro, ¿no? Bueno, claro, Bolsonaro ya tiene 4 años de historia de gobierno en Brasil y se van a decir ciertas cosas que son las mismas cosas que el mundo progresista que tiene la hegemonía cultural en este mundo utiliza siempre para calificar cualquier persona que no es de izquierda. Lo que tú has dicho es lo que justamente yo también he leído en la prensa internacional sobre Giorgia Meloni. Yo he leído todo el programa de de Fratelli d'Italia. Yo he leído todo el programa. Y como todos los programas son una especie de
eh, unión de muchas cosas bellas, interesantes, sueños, o sea, en parte una mezcla entre un poco de libertad, de que se dice, como se, ella dice, hay que defender la libertad de hacer empresa, de trabajar y tal, pero luego todas estas libertades están bajo la dirección del Estado, o sea, que para trabajar tienes que tener ciertas formas de reglas para los que trabajan como madres, otras para los que son hijos, para los menores, para toda esta cosa. En realidad ella culturalmente, claro, como parte de la derecha y parte también de los aliados que tiene, habla de familia tradicional, pero Giorgia Meloni no tiene ninguna idea en lo que ha dicho de no permitir, por ejemplo, a las comunidades LGBTQ y lo que es, vivir su vida. Ahora, de cosas así, en la parte económica, en la parte social, eh, está lleno, está repleto, o sea, tú puedes leer todo y lo contrario de todo. Sí, la lucha a las mafias, pero del otro lado, qué sé yo, también hay que tener cuidado al terrorismo, pero lucha a la inmigración, pero atención, no se puede, hay que luchar contra cualquier forma de antisemitismo, sí a la inmigración hay que decirle un stop, pero por el otro lado se necesitan trabajadores extranjeros. O sea, el programa está lleno, no es un programa, qué sé yo, simple como el que yo he leído de Javier Milei, está candidato a la presidencia y tiene claramente una línea liberal libertaria. Aquí no hay ninguna línea liberal libertaria, hay algunos rasgos que tienen que ver con la derecha histórica, pero como yo siempre digo, que el colectivismo es como una moneda que tiene dos caras y estas dos caras de la moneda son la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Al final, el Estado sigue siendo en todo su programa, el manejador de las vidas de todos nosotros, o sea, de la gente, de los ciudadanos. No tienes en el programa de Giorgia Meloni, qué sé yo, actos fuertes o declaraciones fuertes en contra de algo. No, pero es como una cubierta enorme donde al final cualquier situación que tenga que ver con la salud, que tenga que ver con la inmigración, que tenga que ver con la familia, donde hay subsidios a la familia en sí y subsidios para los nacimientos, los nuevos nacimientos, que tenga que ver con la cuestión fiscal. Hablan de reducir la presión fiscal, pero claro que el Estado tiene que manejar de forma redistributiva, con una redistribución inteligente, el dinero. Hablan, por ejemplo, son 20 años que lo dicen y nunca lo han hecho y han gobernado en pasado de introducción de la flat tax, pero en realidad la flat tax nunca la hemos vista. O sea, es así, es el programa de una persona que no tiene nada que ver con el fascismo, que es una estatista total, que lo que le interesa, lo repito, es que la vida de la gente sea manejada por el Estado. No a la idea de ser propietarios de sí mismo, no a las ideas libertarias donde uno decide formalmente de su vida una vez que respeta el principio de no agresión. Muy bien, muy bien. A mí me gusta mucho tu respuesta, Leonardo. Ahora bien, considerando esta serie de ideas y de programas, de proyectos en su propuesta de gobierno y dando un contexto de que en este momento Italia está sufriendo una aguda situación económica. Claro, ya esto es no es causa del último gobierno de Draghi ni de los últimos, es decir, ya es una cuestión de muy largo plazo. Yo te preguntaría, estas ideas de antimigración, de cierto estamento, estatismo,
y lo que pueda proponer en su programa económico son las respuestas que Italia necesita en este momento, o qué tú ves que vaya a ser el resultado o de los primeros pasos de este nuevo gobierno. No, cuando yo he leído el programa por la parte económica, absolutamente te digo que esta no es la solución. O sea, la solución de lo que dicen ellos es hablar de, por ejemplo, el Estado social, el welfare state, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tiene Italia, que tiene una deuda impresionante, 2.000 millones, dos mil millones y 600.000, 2 trillones y 600.000 millones de deuda, una cosa impresionante, o sea, números que casi ni puedes seguir, ¿no? ¿Y qué te dice en su programa? Dice que claramente hay que seguir dando amortizadores sociales a la gente, hay que seguir dando subsidios, pero el problema del subsidio es que hay que definir bien a quién dárselo y quién no. Hay que seguir con lo que aquí se llama renta de ciudadanía, ¿no? O sea, un dinero mensual que se da a los que no trabajan o cosas así. Habla de el problema de las pensiones, por ejemplo, es un problema clásico que hay en medio mundo de esquema Ponzi. En Italia es muy particular esto porque han hecho en estos últimos 20 años 5 reformas de las pensiones, donde las pensiones se reducen cada vez más y tienes que trabajar siempre más para poderte jubilar, y ellos prevén al elevar el monto de la pensión mínima, de la pensión social, de la pensión de invalidez. O sea, cuando vas a leer su programa económico te das cuenta de que seguramente no es lo que necesita Italia. El problema pero aquí es mucho más general y no tiene que ver simplemente con Giorgia Meloni, con Fratelli d'Italia y con los dos partidos que tiene como aliados. Italia es un problema grave. Italia económicamente, tú justamente has dicho, es un problema el económico que viene de largo plazo. Y viene de largo plazo porque en lugar de ir en los últimos 30 años liberalizando el país, así como era libre en los años 50, 60, 70, cuando creó una riqueza impresionante, lo que han hecho han sido restringir las libertades individuales, de empresa, de actuar, de acción, de toda cosa. Aquí no hay un sector en este país que no tenga que ver con cantidades impresionantes de leyes. Tú imagínate, para abrir una oficina mecánica para reparación de automóviles, una normal oficina mecánica, se necesitan en Italia 72 permisos. Y en este programa tú no lees nada que tenga que ver con la burocracia por cómo debería ser. O sea, te dice, ya, con la burocracia se acabó. No, simplemente hay que tocar, mejorar. ¿Y esto por qué? Porque en realidad Italia no es reformable. Y además, hoy día Italia, con la deuda que tiene, depende totalmente de Europa. Meloni es posible que no dure mucho tiempo al gobierno porque el establishment europeo e italiano, el deep state italiano y europeo, manejan en realidad la deuda pública. O sea, si la Banca Central Europea no compra la deuda italiana, decide no comprarla mañana porque dice que, como están haciendo, por ejemplo, con Orbán en Hungría, decide que Italia no es democrática, ¿ok? Porque esto es lo que pasa, que si votan una persona como la Meloni que no es parte de ese sistema, que parece no ser parte de ese sistema, podrían decirte así, bueno, dejan de comprar la deuda y aquí el problema económico explota realmente. O sea, quiere decir que no van a haber dinero para pagar las pensiones, que no va a haber dinero para pagar los sueldos públicos, etcétera. El aparato público es de una magnitud impresionante. O sea, lo que necesita Italia realmente es poner a cero de nuevo este país y empezar con un país mucho más libre, cortando fatalmente y duramente el Estado, que hoy en día decide hasta los grados que tú tienes que tener de calefacción en la casa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, créanme, nosotros los libertarios vemos a las dictaduras que siguen existiendo y que son, por la mayoría, lo sabemos, dictaduras marxistas, eh, y las vemos como horrorosas. Bueno, Italia se parece a una
especie de Cuba europea, donde prácticamente el Estado decide todo. Y con la cuestión pandémica, yo les aseguro una cosa. En los 2 años y medio de pandemia, y se los digo porque yo he sido un resistente y un desobediente en estos 2 años. Yo tengo 2 procesos penales simplemente porque he salido de casa cuando no permitían salir de casa. Esto es lo que le estoy diciendo. Bueno, nosotros realmente el fascismo lo hemos visto en estos 2 años y medio últimos cuando ha gobernado la izquierda. Entonces, para concluir rápidamente este discurso, lo que realmente es que la Meloni, que es parte del círculo de Aspen, que tiene muy buenas conexiones a través de sus hombres con ciertas organizaciones internacionales que tienen que ver con el World Economic Forum, con todos los organismos internacionales que son un gran problema, etcétera, no es seguramente la que va a hacer la revolución. O sea, para decirla simple, a los que no conocen Italia y les parece casi una locura lo que estoy diciendo, pero es verdad, es toda verdad, es que mientras los latinoamericanos, los mexicanos y todos los latinoamericanos conocen más bien a Milei y a su programa y saben que si él gana en Argentina, el programa de Milei le da una vuelta de 180 grados a la forma de gobernar ese país, bueno, Meloni no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Lo que yo les digo a todos los latinoamericanos en este momento y a ustedes mexicanos es que es una locura pensar que simplemente porque ha ganado una persona que es de derecha, esto quiere decir que ha ganado alguien que es antiestatista, que es liberal o libertario. Gracias, Leonardo. Dos últimas preguntas, Leonardo, para ya no quitarte tu tiempo. No La te primera, preocupes, es un placer. muchas gracias. La primera es una enclave mexicana. Enclave mexicana, bueno, pues estamos en este momento ante un gobierno autoritario con crecientes pulsiones dictatoriales y con una situación económica muy, muy complicada. Pero hay la posibilidad de detenerlo en el 2024, donde hay elecciones presidenciales y que se pueda detener su proyecto de trasladar el poder a otra persona. En el caso de Italia, Leonardo, pudo haberse hecho así. Yo he escuchado reclamos de que los partidos que pudieron haberla detenido no se unieron. Que realmente, bueno, pues si Meloni está en el poder junto con los otros dos partidos que la apoyan, bueno, pues fue también por irresponsabilidad de los demócratas y de mucha gente que pudo unirse y no lo hizo. ¿Cuál es tu punto de vista de este comentario? No, no es absolutamente así. Mira, yo voy a verte ahora, los tengo aquí, los abrí antes justo porque me parecía bien tener bajo mano los resultados exactos. Tú calcula que lo que se llama centro derecha ha obtenido el 43,79% de los votos, mientras el centro izquierda ha realizado el 26,13%, o sea, son prácticamente 17 puntos de diferencia. El movimiento 5 estrellas, que no es nada demócrata, el movimiento 5 estrellas es peor que López Obrador como ideas políticas, para decirte y hablarte del presidente que tú tienes ahí en México. Une el 15,43%. Pero acuérdate una cosa, que en política, en ciertos momentos de la política, cuando dos grupos políticos se unen, esto no quiere decir que si uno tiene el 15 y el otro tiene el 20, si se unen van a obtener el 35. Porque muchas veces los que son parte de un movimiento político y parte del otro movimiento político no quisieran algún tipo de alianza y entonces los votos son mucho menos. Así que lo que yo te digo es que en el aire se tenía claro el hecho de que iba a ganar el centro derecha en Italia. Así que no hay absolutamente algún tipo de recriminación, como dirían algunos comentadores, sobre el hecho de que los democráticos uniéndose hubieran evitado la victoria de Giorgia Meloni.
Además, adjunto yo que, sinceramente, estos que se llaman democráticos y que se siguen llamando democráticos, en realidad son neomarxistas, no democráticos. Gracias, Leonardo. Y una última pregunta. Yo escuchaba anoche a un grupo de prestigiados intelectuales mexicanos, de estos del Colegio de México, el CIDE, etcétera, decir, por ejemplo, que Giorgia Meloni es como Liz Truss en Inglaterra. A mí me pareció realmente una comparación exagerada, abusiva, pero yo más bien pensaría, lo que pasa es que ellos no lo conocen a profundidad, creo, me parecería más similar a Vox de España con esa fraseología para tratar de disfrazar su estatismo y sus ganas de engaño. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, a nivel internacional, ¿cuáles serían el contexto en el que se va a mover Meloni, sus aliados, que nos puedas comentar algo al respecto? Bueno, empiezo diciéndote una cosa, que entre el comentario que hicieron estas élites intelectuales mexicanas y la tuya, la definición correcta de la Meloni es la tuya. No tiene nada que ver la Meloni con Liz Truss, además porque culturalmente el fascismo nunca ha existido en Inglaterra. Liz Truss viene de un partido conservador que tiene cierta historia y tal, sino que es mucho más similar a la de Vox en España. Estoy perfectamente de acuerdo. Yo he leído hace año y medio, cuando hubo las elecciones en España, el programa de Vox, y es muy parecido al de Giorgia Meloni. Y varias veces Giorgia Meloni ha ido a España invitada por Vox a tener conferencias. Así que tienes perfectamente razón tú y no esos pseudointelectuales que piensan saber todo sin moverse de su casa. Y esta es la primera pregunta. Con respecto a cómo se va a mover Giorgia Meloni a nivel internacional, aquí vengo al gran problema. Ahora, yo tengo una idea particular de lo que está pasando a nivel internacional y no tiene que ver con el simple Estado único italiano o el simple Estado único mexicano. Para mí, hoy en día en el mundo hay una tercera guerra mundial que ha empezado hace 2 años y medio. O sea, cuando definitivamente el COVID o el COVID, como lo llaman, ha sido llamado pandemia y se han hecho cosas inaceptables para encerrar la gente, para evitar que trabajara, para cerrar empresas para que no producieran, para evitar que tú pudieras moverte libremente en tu territorio y salir afuera, para evitar que tú puedas elegir cómo curarte. O sea, han pasado cosas fascistas realmente en estos 2 años y medio. Y esa es la tercera guerra mundial. Bueno, o sea, la de una idea hegemónica cultural, que es la idea neomarxista internacionalista, que ha decidido atacar a la cultura occidental, a una cultura y a una historia, una civilización que, con todos los problemas que ha tenido en estos últimos 4 siglos, ha sido un faro, de todas maneras, para ciertas libertades como las tenemos y la entendemos. Bueno, en este contexto, muchos de los países y muchos de los partidos políticos que se dicen oposición, en realidad lo que hacen es moverse juntamente a los que no quieren, los que no quieren aniquilar, a los que nos quieren aniquilar nuestras libertades. Por ejemplo, Giorgia Meloni y varios exponentes importantes de su partido han declarado, por ejemplo, que la próxima maniobra económica que se va a tener dentro de un mes y medio, la van a escribir junto a Draghi. Ahora, Draghi es hombre de ese tipo de élite, es hombre del World Economic Forum, es hombre del Banco Central Europeo, es nombre de la élite tecnocrática que nos quiere reducir en esclavitud. Es una locura. Y Giorgia Meloni mira a Draghi como a un ejemplo.
¿Entiendes? Giorgia Meloni no piensa salir, por ejemplo, de la OTAN. El problema de la OTAN hoy es un problema serio que hay que discutir. O sea, la OTAN nació simplemente porque hubo una guerra y porque después de la guerra real, la Segunda Guerra Mundial, hubo la Guerra Fría. Eran épocas diferentes. La Guerra Fría, o sea, Europa tenía Unión Soviética que estaba justamente pegada en Berlín a la Europa occidental. Entonces la OTAN tenía un sentido. Pero ¿qué sentido tiene a empezar de 1989 a hoy? Hoy la OTAN es la mano armada del Deep State Dem americano, por ejemplo. Y ella dice que de la OTAN no se sale. La idea de atlantismo, por cómo es concebida en estos últimos 50 años, es una idea que para ella no hay que tocar. Bueno, yo pienso en realidad que este es el gran problema de la Meloni. Y la Meloni en este sentido es un peón perfecto para el juego de ajedrez que están manejando ciertas élites. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, pues finalizamos. Yo quisiera nada más preguntarte si a lo mejor quieres tú comentar algo que no te pregunté, que tú consideras importante, a lo mejor subrayar para las personas que nos están escuchando y que también nos digas cómo te puede encontrar la gente. Entiendo que tu canal de YouTube fue censurado, entonces que nos puedas dar todo exactamente, para todos aquellos que hablan en favor de la libertad. Me parece que tu caso es paradigmático de lo que puede llegar a suceder. Entonces, que nos des tus datos de contacto también, y algún último comentario sobre algo que a lo mejor no te pregunté y tú quieras insistir. Bueno, el comentario es muy simple y no tiene que ver ahora con la cuestión simplemente política de Giorgia Meloni y de lo que hemos hablado hasta ahora. Mi comentario es para los libertarios. Nosotros somos los libertarios una vanguardia real para la libertad. Somos la última vanguardia real de la libertad. Y yo creo que hoy en día el mundo del deep state, las élites mundiales, la fuerza de la finanza internacional, que es muy unida a los bancos centrales, hoy no se puede combatir a través de la política. Hoy se necesita pensar a un mundo diferente y vivir en un mundo diferente que solamente los libertarios deben tener la fuerza de construir, ignorando el Estado. Ok, esto es lo que hay que hacer. Hay que empezar a ignorar el Estado y empezar a vivir, aunque no respetando leyes que son criminales, viviendo legalmente según la propia conciencia y la propia moral. Esto es lo que tenemos que hacer y esta es la única cosa que me gusta decirle a los libertarios, porque esto es lo que ha salido de la asamblea que nosotros hicimos hace 3 días aquí en Italia. Con respecto a cómo conseguirme, no sé, porque todos los social clásicos me banaron en estos 2 años por los libros que he escrito sobre el COVID, por lo que yo he dicho sobre el COVID. Así que no existo en Facebook, no existo en YouTube, no existo en LinkedIn, no existo en Twitter. Yo uso Telegram, se llama El Facco Quotidiano, pero claro, en este caso he hablado italiano. No sé, algún día, como tengo, como digo, muchas referencias en Centro Latinoamérica, tengo muchas amistades en Centro Latinoamérica y en España también. Creo que voy a crear algún día un canal en español para poder seguir diciendo las mismas cosas que digo en Italia, la lucha que digo en Italia, usándola y repitiéndola también en el bellísimo idioma español. Yo muchos años he vivido en Venezuela y Venezuela es otro caso increíble, ¿no? Yo llevo 18 años que no puedo entrar a Venezuela simplemente porque he escrito cosas anticipando lo que iba a pasar en Venezuela, diciendo que Chávez era un dictador. Y entonces, bueno, esto es. Pero no importa, si no me consiguen, de vez en cuando tú y yo charlamos y así ven a Leonardo Facco. Ningún problema, no te preocupes por eso. Gracias por estos momentos. Ya es noche en Roma. Bueno, yo te agradezco realmente que hayas tenido este espacio para con nosotros y para los amigos de México Libertario, no solamente en México, sino también en Iberoamérica. Ten una excelente noche y te agradezco realmente la gentileza y la claridad con la que nos has hablado. No, gracias a ti, gracias a México Libertario y un gran abrazo a todos los libertarios latinoamericanos. Hasta pronto. Hasta pronto, Leonardo. Mucha suerte, éxitos.
Igualmente, gracias. ¡Viva la libertad, carajo!